Les pido que podamos buscar 2 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice así su palabra. Esto pues determiné para contigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino que aquel a quien yo contristé? Y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Toma asiento, por favor, mis hermanos. Recordamos los horarios, mis hermanos, semanales. Día miércoles, nuestra reunión de oración a las 8 de la noche. También el día viernes, nuestro estudio bíblico a las 8 también de la noche. Y hoy día, a partir de las 11 de la mañana, guardando el Día del Señor, nuestro culto general. Posteriormente, los estudios durante la tarde. Y finalmente, a las 19 horas, el culto evangelístico, dando por terminado el Día del Señor. Durante el transcurso del primer análisis de esta epístola, en las últimas 2 semanas de que llevamos a 2 de Corintios, exceptuando la semana pasada que nuestro hermano Darío nos exhortó el libro de los Hechos, nuestro pastor Humberto nos ha ayudado a poder ubicarnos en ciertos aspectos sobre esta carta. Al llegar al capítulo 2, mis hermanos, podemos ver algo inmediatamente en el lenguaje de estos versículos que hemos dado de lectura. El apóstol tenía un asunto pendiente con la iglesia local de Corintio, una situación inconclusa que ameritaba atención de parte del apóstol y que debía con suma urgencia ser abordado de la manera más atenta, piadosa y apropiada posible. En los versículos anteriores al que estamos dando lectura el día de hoy, anterior al capítulo 2, vemos cómo el apóstol preparaba el camino para poder llegar al objetivo del capítulo 2. Y desarrollando la mecánica y la dinámica que nuestro pastor ha hecho durante esta exposición, vamos inmediatamente al versículo 1 y 2 para poder revisarlo. Versículo 1 y 2. Esto pues determiné para contigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? La visita del apóstol había generado una reacción dolorosa para la iglesia local de Corintio. Esta visita de la cual estamos hablando no fue cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia como tal, tampoco fueron los primeros pasos que el apóstol dio junto a la congregación naciente, sino que fue una segunda instancia distinta a las fechas fundacionales de la iglesia local, donde el propósito de este hecho fue ordenar lo que estaba sucediendo, puntualmente lo que estaba sucediendo en la iglesia local. Era una acción correctiva para ordenar lo que se tenía que corregir. Algunos eruditos en la materia, comentaristas e historiadores, afirman que aquella visita, la cual estamos hablando, tiene una tónica triste, una tónica de pena o dolorosa, también podemos darle ese calificativo. Tuvo lugar antes de que el apóstol Pablo escribiera 1 de Corintios, algunos dicen que fue después,
o entre medio, ¿cierto? Pero los expertos, historiadores y comentaristas difieren en sus opiniones. Hay bastante hipótesis respecto al tema. Pero de que hubo una carta, que tal vez no la tenemos plasmada en nuestro Nuevo Testamento, hubo una carta. Pero de una cosa estamos seguros, hermano, que independiente de la fecha o la cronología posicional de esta carta dolorosa, con mucha tristeza y pena, para la iglesia de Corintios no pasó desapercibido. El mensaje de esta carta es considerada como un pesar para la iglesia local de los corintios. Y esta situación lo podemos ver en 2 Corintios, un poquito más adelante, capítulo 13, versículo 2. Un pequeño spoiler, como dice nuestro pastor, ¿no? Que dice así, 2 Corintios 13, versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. El apóstol Pablo afirma que intentó que los corintios estuviesen alegres y no con pena. Intentó que sus corazones fuesen resguardados y no maltratados. Esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 1, versículo 24, que lo vimos, revisamos con otro pastor Humberto, que dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. La intención sincera del apóstol es como de un padre natural respecto a sus hijos. Todo padre desea que sus hijos estén felices, estén gozosos y contentos en el pasar natural de este mundo incierto, por lo demás, ¿cierto? Bien incierto. Podríamos definirlo como un instinto natural y noble que todo padre debería tener para con los suyos, que deberíamos tener, naturalmente. Pero para su propio pesar, el apóstol Pablo le entristece tener que causar dolor a sus hijos espirituales. Una reacción muy fraternal de parte de Pablo, sencillamente con el propósito de corregirlos del error, que ellos mismos son los responsables y causantes de un error que ellos mismos hicieron. Lo que dice en otras palabras este versículo, el 1 y 2, es algo así como: deseo que reflexionen sobre su congoja, que se arrepientan y que me echen de menos. Entonces su pena se tornará en alegría. Es sencillo, ¿no? Una intención noble de parte del apóstol. Continuando con la exposición, hermanos. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 3. Continuando con la lectura. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. El apóstol Pablo no tenía intención de afligir a los lectores y engendrar en ellos un resentimiento. Los motivos en el corazón del apóstol no son de revancha, menos de rencor, o de generar el daño a los destinatarios de su epístola. Su carta triste y pesarosa tenía por objetivo mostrarles el cariño y el afecto que el apóstol tenía con ellos. Como cuando un padre corrige el error de un hijo o una hija, pero siempre en el contexto del amor fraternal del apóstol. Y eso, hermanos, lo podemos ver en nuestras vidas cotidianas. Y estoy seguro que mis hermanos me pudiesen entender perfectamente. La gran mayoría de nosotros, no todos por supuesto, tienen hijos. Nuestros hijos, sobre todo en la etapa más temprana de la niñez, que podemos ver acciones y obras de desobediencia en ellos. Y para enseñarles a corregir sus errores, estamos obligados, una responsabilidad grande corre en nosotros, de enseñarles y llamarles la atención. Ya sea con una reprensión, como también una corrección verbal, o también una corrección física, como también un castigo temporal, sobre todo con algo que ellos más quieren,
con lo que más ellos atesoran, con lo que más ellos tal vez se deleitan. Todo con el fin o el propósito de enseñarles que lo que acaban de hacer es incorrecto. Y cuando aplicamos el castigo, lo tomamos en acción, vemos la reacción de ellos frente a esta disciplina o esta amonestación. Y pueden ser diversas, ¿no? Como ellas podrían ser la rabia, puede ser rebeldía, una impotencia gigante en sus corazones de querer hacer ellos lo que realmente quieren, o alguna reacción donde ellos manifiesten sencillamente no estar de acuerdo con recibir el castigo. ¿A quién de nosotros cuando era niño quería o le gustaba ser castigado, no? A ninguno. La relación entre el padre y el hijo, a causa de esta corrección, es quebrantada, es alterada. Temporalmente, como le digo yo, fuera de servicio. Los abrazos y las caricias y los apapachos están temporalmente suspendidos. No queremos abrazar a nuestros padres cuando ellos nos castigaron, ¿no? Pero con el propósito de un bien mayor. Debe quedar en sus conciencias que lo que ellos hicieron estaba mal. Como nuestros hijos, ¿cómo nuestros hijos sabrán, hermanos, qué es lo bueno y qué es lo malo si no lo corregimos ni le informamos? ¿Cómo sabrán ellos las reglas de la casa si ni siquiera nosotros le informamos cuáles son las reglas? Recuerdo muy bien cuando mi padre me castigaba, hermanos. No lo quería abrazar ni tampoco mirar a los ojos, ¿no? Un respeto mucho que había en mi padre y junto a mis hermanos. Porque me castigó, hermano. Muchas veces. Y él tenía que mantener esta distancia. Tal vez en su corazón, los padres muchas veces nos aguantamos muchas cosas, y sobre todo penas que no podemos nosotros manifestar en el momento, ¿no? Un pesar en nuestros corazones. Pero hay que marcar la diferencia, hay que marcar la distancia para que ellos entendiesen, para que nosotros entendiésemos de que lo que se hizo estuvo mal. Yo lo llamo, hermanos, no es algo técnico y posiblemente algunos más profesionales me pueden tirar la oreja en esto, pero yo le llamo la distancia sana, una distancia sana y cercana al mismo tiempo. Una distancia que debe existir entre un padre y un hijo, de forma natural, porque no somos amigos, no es mi compadre, no es mi socio, sino que somos padres y ellos son hijos. Y esto implica muchas cosas. Una distancia, hermano, que implica respeto, pero al mismo tiempo cercanía y amor, porque es para el bien de ellos. Ellos no necesitan un amigo o un compadre, ellos necesitan un padre y una madre. Porque el padre está preocupado del bienestar de sus hijos. Hace años atrás, hermanos, no sé puntualmente cuántos años atrás fue, pero fue creo que bastante, vi un programa de televisión norteamericano donde intercambiaban familias de adolescentes con problemas de comportamiento. Era como bien famoso en su momento. Era una especie de reality show o documental, si lo quiere ver así, donde jóvenes problemas llegaban a hogares súper estructurados y con un diseño tradicional, o sea, papá y mamá. Esto fue el caso que me llamó la atención de dos adolescentes que llegaron a un hogar de padres que eran militares, que vivían justamente en un campo. Estos jóvenes adolescentes, acostumbrados a lo que la madre, sola, por cierto, daba comodidad a los jóvenes. PlayStations, consolas de videojuegos, computadores, etcétera, celulares, televisión, cable, en ese tiempo en TV posiblemente, todo lo que el niño quisiese. Sin disciplina, sin control, sin límites. Llegando a la madre a perder el control de esta situación y pidiendo ayuda a causa de los jóvenes. Porque a esta madre no la veían como una autoridad. Y posiblemente el futuro de estos jóvenes eran de futuros delincuentes o personas conflictivas de mal vivir. Así fue cuando, recién llegados a su nuevo hogar, este hogar militar,
tuvieron una genial idea, hermanos. Recién llegados, el primer día, tenían que ir al colegio. Y ellos, como nosotros aquí lo conocemos como que hicieron la cimarra, ¿no? Faltaron al colegio, no fueron. Y supuestamente ellos salieron de la casa, del campo, para ir al colegio. Inmediatamente a la policía de Estados Unidos, estas cosas nos pasan desapercibido. Y la policía le hizo control, porque a esta hora los jóvenes a esa hora deberían estar en el colegio y no en la calle. Por la edad, ¿no? La edad y por su vestimenta y por lo que ellos, el comportamiento como extraño que ellos tenían, de estar siempre escondidos. Lo capturaron, fueron a esta comisaría y finalmente llamaron al padre tutor, este padre militar que les digo, que era lamentablemente para ellos un teniente militar del ejército de los Estados Unidos. Pues, ¿no? Los fue a buscar, los llevó a casa y los puso a trabajar todo el día hasta la noche en el campo. Si alguno ha trabajado en el campo, que yo vengo recién llegando, es totalmente difícil, hermanos, sol a sol, y en el campo uno no para de trabajar nunca. Aunque sean cosas tan fáciles como el nosotros tomar agua, allá es bastante difícil la situación. Bueno, ellos ¿qué trabajo estaban haciendo? De poner los fardos de un lugar a otro. ¿Alguien ha tomado un fardo? Me imagino que algunos de nosotros lo ha hecho, ¿no? Es sumamente pesado y estos adolescentes tuvieron que mover los fardos de este lado para el otro lado. Un cansancio, hermanos. Y si no lo hacían, el padre dijo, no hay cena. Conste que ellos no almorzaron. Finalmente, estos jóvenes a altas horas de la noche lograron terminar, por fin, exhaustos, desmoralizados y con una impotencia gigante en sus corazones de lo que acaba de ocurrir era muy injusto, ya que por primera vez en la vida los jóvenes estaban recibiendo castigo y estaban siendo corregidos. Estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de sus actos y de sus obras, recibiendo amonestación en sus cortas pero conflictivas vidas. Finalmente se sentaron a la mesa, exhaustos, imagínense, sin bañarse, sin nada. Y fueron invitados por mamá y papá militar a una cena, hermano, formidable, preciosa, de acción de gracias. Eso lo vimos en la historia, ¿no? Que la cena de acción de gracias es muy común en los Estados Unidos y un momento muy solemne y que tiene mucho que ver también con el movimiento puritano de los Estados Unidos. El padre militar oró y dio gracias por la cena. Y también dio gracias por la presencia y la visita de estos jóvenes adolescentes. De una manera paternal y cordial hacia sus hijos temporales, adoptados temporalmente, ellos fueron recibidos por esta familia, fueron acogidos por esta familia. Y el corazón de estos jóvenes fueron abrumados. Inexplicablemente vieron que a pesar de sus obras mal hechas, recibieron castigo y lo cumplieron, pero ahora están recibiendo gracia. Se sintieron acogidos, por primera vez se sintieron importantes, a pesar de que estaban totalmente cansados y muy al maltraer, ¿no? Se sintieron queridos. La disciplina los hizo sentir parte de la familia, recapacitando en sus acciones, y sus corazones necesitaban ellos desesperadamente, hermanos, ser corregidos y ser atendidos en sus tempranas vidas. Cuando los hijos escuchan y obedecen y toman el consejo de los padres, vemos frutos de sometimiento en ellos, las relaciones se restauran, las relaciones se restablecen plenamente de nuevo, que incluso son restauradas volviendo a estar en completo orden y armonía. Esto fue lo que ocurrió en la relación con el apóstol Pablo, hermanos, y la iglesia de Corintios. Pablo era de la opinión de que la brecha que se había producido entre él y los corintios curaría a su tiempo. Esperaba que la pena que había sentido podía tornarse en gozo, que esta pena, este pesar, esta impotencia que tal vez pudieran haber sentido la iglesia de Corintios, finalmente cambiase a alegría. Cuando los miembros de la iglesia local de Corintios cambiaran su manera de pensar. Pablo quería acabar con el resentimiento, mostrándoles amabilidad, cariño
a la iglesia de Corintios. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es, dice el Proverbios 15:23. Cuando el apóstol sabía que la membresía iba a recibir su carta con la mejor disposición. Por eso Pablo encarece su confianza en todos los miembros de la iglesia local de Corintio. Afirma que quiere verlos alegres, animados, y que él mismo pudiese participar de esa felicidad. El apóstol, hermanos, deseaba el bien para la iglesia. Seguimos con el versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 2. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo no escribió su triste carta así como al azar, ¿no? Por descuido. Revela que la situación en Corintios le había producido un hondo pesar en su corazón. En este texto podemos ver, hermanos, el corazón pastoral del apóstol Pablo, mostrándonos que sus motivaciones estaban llenas, pero llenas del Señor. Y en el silencio, las lágrimas que corren por sus mejillas, a causa de lo que él más aprecia, la amada y la santa iglesia de Cristo. Podemos asegurar que el estado espiritual de la iglesia de Corintios se había deteriorado a tal extremo, no estaba en su mejor momento, y que Pablo tuvo que redactar una carta severa, una carta firme, una carta muy dura, para recriminar a los miembros de la iglesia local. La membresía no había expulsado al impío fornicario de su seno, y esta fue la causa que obligó a Pablo a visitar la iglesia de Corintio, con el propósito de corregir esta lamentable situación, exponiendo un hecho que a todas luces fue un detonante: la pasividad de la membresía de la iglesia local ante el pecado. Este impío, que también era parte de la membresía de la iglesia, tiene conexión en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, que dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Existen bastantes opiniones, bastantes análisis e hipótesis respecto sobre este antagonista, hermano, que el antagonista quiere decir el malo de la película, ¿cierto?, de esta historia, el cual motivó al apóstol a escribir la carta dura y triste. Algunos expertos indican que posiblemente fue un miembro distinto y no precisamente el fornicario que trató de encarar al apóstol Pablo en esta visita. Este miembro, hermano, trató de confrontar la causa de esta carta en esta visita de corrección que hizo el apóstol Pablo. Y quiso manifestar no tan conforme con lo que Pablo escribía y lo quiso encarar. Otros sostienen que el impío fornicario y que lo confrontó cuando Pablo llegó a la iglesia es la misma persona. Otros dicen que es personas distintas. Pero, que independiente si es la misma persona o no, pero lo cierto es que lo más preocupante de todo esto es que los miembros de la iglesia local estaban estáticos y quietos frente a la posesión pecaminosa de uno o de más miembros. Estáticos. ¿Quién debería tomar carta en el asunto sobre estos temas, hermanos? La epístola está dirigida a los hermanos recién, posiblemente de visita de la iglesia de Corintios, tal vez familia que fue invitada en la iglesia de Corintios. Estas personas, esta carta fue enviada a ellos. ¿Sería apropiado que dichas personas, estas visitas, podrían abordar temas tan íntimos y delicados de la iglesia local? Inmediatamente vemos que no. La carta va dirigida a un obispo, a una figura pastoral, exclusivamente para que él tome carta en el asunto. Y la respuesta también vemos que no. A toda luz, la carta y el mensaje directo era para los miembros de la iglesia local de Corintio.
El apóstol, por medio de estos versículos, nos muestra la importancia, hermanos, de la membresía de la iglesia. La membresía local de cada congregación es la encargada de tomar las decisiones. Que nuestros ancianos o pastores presentan a la membresía, recordemos que los ancianos gobiernan la iglesia, o sea, los ancianos gobiernan y la membresía confirma. Y la membresía es la que aborda estos temas tan delicados como lo es la disciplina eclesiástica, dirigido por nuestros pastores, quien de forma unánime es la encargada de poder corregir, amonestar, abordar situaciones tan dolorosas como lo es el pecado público en la iglesia local. Si los miembros no le respondieron al apóstol, entonces Pablo no tuvo más remedio que dirigir una carta intermedia de gran, pero gran pesar, fuerte, severa, no muy amistosa, ¿no? Nos podemos dar cuenta, iglesia, el rol importante de los miembros de la iglesia. Podemos percibir que no existe nada más importante que la paz en nuestra congregación. Los comentaristas de esta epístola dicen que cierto porcentaje de la membresía de Corintios no estaba conforme con la carta severa del apóstol Pablo, mientras que la gran mayoría sí lo tenía al apóstol Pablo en consideración. La membresía en su posición con Pablo estaba como un 70-30, ¿no? Si podemos verlo como una especie de porcentaje. 70% la mayoría, el 30% el restante, ¿no? Si bien existía diferencia o división entre los miembros de la iglesia, prevalecía el sometimiento hacia el apóstol Pablo de la gran mayoría. Versículo 5 de 2 Corintios capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. El incidente en sí mismo era bien conocido por los destinatarios de la carta. Por esta razón, el apóstol Pablo no tenía la necesidad de entrar en detalles en la segunda carta a los Corintios. Los líderes u oficiales a quienes les toca liderar y resolver este tipo de problemas inicialmente, deben estar llenos de sabiduría para proceder con mucho, pero mucho tacto. Si bien el llamado a resolver estas situaciones de toda la membresía local, el Señor pone en su pueblo a varones con dones y sabiduría para pastorear y sobrellevar apropiadamente estos temas. Cada uno de nosotros tenemos corazones que necesitan ser apacentados y necesitan ser corregidos y en muchas ocasiones amonestados por nuestro pastor. Pero esta labor no es nada de fácil, hermanos. ¿Escuchamos los consejos de nuestro pastor? ¿Consideramos a nuestros ancianos? ¿Nos sometemos a sus decisiones? ¿Lo respaldamos en momentos difíciles? Cuando nosotros nos equivocamos, ¿le decimos que Él estaba en lo correcto? ¿O cuando Él se equivoca, se lo reprochamos en la cara? ¿Lo consideramos con respeto? Que Dios nos ayude. Este versículo 5, hermano, está cargado de una tensión emocional. Lo que Pablo trata de explicar es que cierta persona ha causado tristeza, no solo a Pablo, sino también a todos los miembros de la iglesia de Corintio. El apóstol se da cuenta de que no todos los miembros de la iglesia sean ofendidos y que por lo tanto debe moderar sus pensamientos, mostrando que el pueblo de Dios se compone de personas. La iglesia local se compone de personas comunes y corrientes, con carne y hueso, con debilidades y también con fortalezas.
y con diferentes perspectivas y también con diferentes sensibilidades espirituales. Alguien en la iglesia había causado tristeza a sus miembros. La presencia de esta persona estaba afectando a toda la congregación, de forma muy parecida como un poco de levadura acaba leudando toda la masa del pan. Los pecados morales, hermanos, no quedan confinados a las personas que más directamente lo cometen. Los pecados públicos no afectan solo al responsable, hermanos, sino que normalmente afecta a toda una congregación, dejando una gran carga que soportar, afectando la paz de la iglesia. El verbo griego lelupeken, que significa ha causado tristeza, está en perfecto de indicativo, que indica que ha transcurrido un tiempo desde que se cometió la ofensa. Lo que el apóstol dice en otras palabras es que no solo él ha sido entristecido, el apóstol, sino que toda la comunidad de Corintia se ha visto afectada. La paz de la iglesia, hermanos, es un tema muy delicado. Un poquito más adelante, en 2 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 12, si gusta me acompaño. 2 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 12, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, padecéis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de lo que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esta tristeza, mis hermanos, producida por un pecado ofensivo, impide que la iglesia pueda avanzar eficazmente alrededor de nuestra comunidad. En este tipo de conflictos internos, no todos tienen las mismas reacciones. Algunos posiblemente están atentos a lo que está ocurriendo alrededor. No todos tienen los mismos dones, hermanos. Eso es algo que no podemos controlar. Algunos posiblemente están atentos a lo que está sucediendo, animando a los líderes de la iglesia, a nuestra iglesia local, a tomar acciones o decisiones urgentes. Mientras que otros miembros no se dan cuenta de lo que está ocurriendo alrededor y no se habían preocupado mucho del asunto. O posiblemente se percataron, pero no a tiempo. Generalmente despistados, ¿cierto? Pero es parte de la diversidad de lo que compone la iglesia local. Pero de una cosa estamos seguros, que la iglesia fue afectada. La iglesia local, como cuerpo, comprendió la gravedad del caso. Por medio del Espíritu Santo, y al leer las cartas del apóstol Pablo, permitió que las palabras duras, llenas de verdad y quebranto, fuesen leídas, oídas, recibidas por la iglesia local. Si nos detenemos un poco, hermanos, podemos imaginarnos tal vez, permitirnos imaginarnos un poco en el texto. ¿No podemos imaginar el mal sabor que pudo haber generado las palabras de Pablo en esta carta?
¿Cómo debió haber sido la corrección que hizo el apóstol? ¿Cómo fueron las primeras reacciones? A veces es más veloces las reacciones que propiamente el sentido común. Debieron haber sido dolorosas, ¿no? ¿Se imaginan cómo pudieron haber sido las primeras reacciones luego de leerlas? Posiblemente los líderes de la iglesia, los ancianos, tomaron lectura a lo que Pablo enviaba a la membresía. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, pudiendo haber tomado él con sus manos alguna medida y precisamente haber ejercido su autoridad como apóstol, porque era hermano, él podía haberlo hecho. Posiblemente la situación se hubiese remediado sin mayor objeciones, inmediatamente rápido, sin ningún tipo de problema. Ese hombre hubiese quedado afuera inmediatamente y él hubiese ejercido su autoridad como apóstol, su autoridad en su llamado, y lo hubiese hecho perfectamente. Pero vemos, hermanos, en medio de este texto, vemos la confianza que el apóstol tiene en el pueblo de Dios. Podemos apreciar esa consideración a que la propia iglesia local tome sus propias decisiones y pueda lograr la iglesia local aprender la lección y dejarlo como un aprendizaje en las experiencias vividas como iglesia. El alto concepto de eclesiología es un deber que debemos considerar y un distintivo nuestro de los bautistas reformados. El poder que tiene la iglesia local, hermanos, es tremendo. El poder que tiene la iglesia local por medio de la membresía lo podemos ver en el texto de Mateo capítulo 18, versículos 17 al 18, que dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. El poder de la iglesia, hermanos, en estos temas es tremendo y bíblico, que tiene que usarse de una forma muy, muy precisa y delicada. Finalmente, la iglesia de Corintios disciplinó a esta persona o a los miembros que habían ofendido a Dios y también ofendido al apóstol Pablo, siervo del Señor, autoridad de la iglesia local, autoridad de todas las iglesias nacientes. ¿Se dan cuenta? Es tremendo lo que ocurrió en ese lugar. Quisiese citar, hermanos, la Confesión de Fe Nuestra, de 1689, el capítulo 26, párrafo 7, que dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, declarada en su palabra, ha dado todo poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Tal vez un viejo conocido para algunos, Hanser Collins, sobre el gobierno propiamente de la iglesia, sobre la membresía, dijo lo siguiente en un comentario. Se lo leo puntualmente. El bienestar de una iglesia local se componía de tres cosas: la unidad, el orden y el gobierno. La unidad implica ser de un solo corazón y una sola alma, procurar amarse mutuamente y que todos los santos tenían que seguir una misma regla, sometiéndose a los obispos, pastores, maestros, presbíteros o ancianos puestos sobre ellos. El orden requería una atención cuidadosa a todos los mandatos que Cristo había dado para la vida de la iglesia, por ejemplo, para la administración adecuada de las ordenanzas. Y por último, el gobierno encontraba su fuente en Cristo, quien había delegado autoridad a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y maestros, y que hoy en día lo conocemos como obispos, presbíteros o ancianos. Nos damos cuenta
amada iglesia, el rol importante de los miembros? ¿Podemos percibir que no existe nada más importante que la paz en nuestra congregación? Queridos miembros, tengamos mucho cuidado de mantener nuestros ojos y oídos tapados frente a una situación que debemos abordar de forma seria. Que el amor, la amistad, el afecto que nos tengamos mutuamente no nos impida mantener el cuidado de la iglesia local. Estamos obligados a actuar con amor y con mucha prudencia. Pero la confianza que tengamos entre nuestros hermanos no nuble nuestros sentidos espirituales. Como lo hizo Corintio, que enmudeció cuando tenía que hablar. Cayó cuando había que manifestarse. Se hicieron los sordos cuando se tenía que escuchar. Mantener la paz no significa, hermanos, tolerar el pecado. Mantener la paz no significa evitar confrontarnos. Mantener la paz significa amar, cuidar, purificar donde el Señor nos puso. Mantener la paz significa considerarnos y valorarnos los unos con los otros. Juan 21, 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Que Dios nos ayude. Y mis hermanos en general, a mis hermanos no miembros, no puedo pasar por estos temas sin animarlos a que puedan sentir este peso de la responsabilidad. Todo cristiano debiese anhelar ser parte de la membresía local. Todo cristiano naturalmente desea congregarse con los santos del Señor y no conformarse simplemente con asistir, sino servir a su iglesia. Involucrarse, preocuparse, sosteniendo, conteniendo, impulsando, apoyando los unos a los otros, orando, hermanos, mutuamente por los unos por los otros, soportando rencillas, soportando rencores, soportando malos entendidos que podamos tener en esta vida cotidiana, hermanos. Pero también perdonando en todo momento y siempre, siempre perdonando. Ofreciendo nuestras manos, ofreciendo nuestra voluntad, nuestros esfuerzos y ofreciendo también nuestro tiempo. Y toda clase de cuidados que los santos del Señor requieren. Pueblo escogido de Dios, nación santa. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, no nos confundamos. No es una invitación abierta a que todos sientan ganas de ser parte de la membresía. Y hagamos una postulación en masa, ¿cierto?, a la iglesia local. Ese no es el llamado, ya que conlleva una gran responsabilidad, como lo hemos visto el día de hoy. Pero es necesario llevarlos a meditar, a invitarlos a pensar y a masticar estas palabras, hermanos, a evaluar sus vidas, a evaluar su compromiso frente al Señor, su compromiso frente a la iglesia local. ¿Qué significa para mí la iglesia local? ¿La siento como una carga? ¿La siento como un adelanto? ¿O la siento como un adelanto a lo que será la eternidad? Mis hermanos, en la eternidad va a haber mucha más gente que acá.
¿Amamos lo que Dios ama? ¿Amamos lo que Dios le preocupa? No es un compromiso parcial, con un pie en el templo y el otro fuera, ¿no? Como no queremos perder tal vez la garantía desde afuera y tampoco la garantía desde dentro, ¿no? Mitad y mitad. Y esto, hermano, lo vemos en la historia que también sucedió, hermano. Tal vez ustedes se recuerdan de los semimiembros, que se llamó el pacto del medio camino, que tuvo que lidiar Jonathan Edwards. Temía que incluir a estos hombres, a estos miembros, pudiese fomentar una actitud de complacencia espiritual, un conformismo, de estar, pero al mismo tiempo no estar. De sí, pero al mismo tiempo no. Una actitud totalmente ajena a lo que sucede en la iglesia local. Me preocupa, pero de lejos. Por eso, hermanos, la invitación es que podamos analizar nuestras vidas, ser dirigentes con nuestras acciones y poder tener temor del Señor. Una invitación, hermanos, a meditar estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor ayude a su pueblo a amar lo que Dios ama, a amar a su iglesia y a amarnos los unos a los otros. ¿No hizo algo tan tremendo y tan grande el Señor en la cruz? No fue esto, hermano, lo que estamos viendo alrededor nuestro. Y no estoy hablando puntualmente del templo, que es maravilloso tenerlo, sino que el pueblo de Dios, hermanos, ustedes, nosotros, fuimos pagados a precio de sangre. El hermano que tiene al lado también fue pagado a precio de sangre, justificado y regenerado. Pero debemos soportarnos y debemos animarnos los unos a los otros. Amémonos. Es un llamado a amarnos, es un llamado a corregirnos, es un llamado al sentido de la responsabilidad. Le pido por favor que se ponga de pie, mi hermano. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre santo, le agradecemos, Señor, por considerarnos, Señor, santos, por considerar a su iglesia local y por permitirnos, Señor, extraer de su palabra, Señor, esta palabra es muchas veces severa, a veces, Señor, confrontacional. Pero por medio de su palabra vemos, Señor, sus caricias, su paciencia. Que a pesar, Señor, de lo malo y muchas acciones malas que podamos hacer, y de lo humano que somos, pecadores delante de usted, usted nos sigue amando, nos sigue corrigiendo, nos sigue llamando, Señor, a servir en su amada iglesia. Gracias por sus santos, gracias por su pueblo, y que cada uno de mis hermanos pueda llegar y masticar esta palabra, esta exposición, este sermón, para que usted pueda en él, por medio de su Hijo Jesucristo, bendecir las mentes y los corazones de mis hermanos, corregir lo que haya que corregir y perfeccionar lo que tengamos que perfeccionar. Gracias por su palabra. Le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.